9 de las remuneraciones. Todo empleado tiene derecho a recibir una compensación económica por sus labores a una empresa o institución. Capítulo 1. Unificación de las remuneraciones. Artículo 96. Remuneración mensual unificada. Se refiere a dividir por 12 la suma de todos los ingresos anuales del servidor que tenga derecho y que estén presupuestados. No se sumarán los ingresos que corresponden a los siguientes conceptos. Literal A, 13º sueldo. Literal B, 14º sueldo. Literal C, viáticos, dietas, horas suplementarias. Literal D, fondo de reserva. Literal E, subrogaciones o encargos. Literal F, honorarios por capacitación. Literal G, remuneración variable por eficiencia. Literal H, gastos de residencia. Literal I, bonificación geográfica. Artículo 97. 13ª remuneración. Las y los servidores de las entidades, instituciones, organismos y personas jurídicas señaladas en el artículo 3 de esta ley tienen derecho de recibir hasta el 20 de diciembre de cada año una remuneración equivalente a la 12ª parte de todas las remuneraciones que han recibido durante el año calendario. Si la o el servidor fuere separado de su trabajo antes de cualquiera de las fechas mencionadas, recibirá la parte proporcional a la 13ª remuneración al momento de ser retirado o despedido. Artículo 98. 14ª remuneración. Las y los servidores de las entidades, instituciones, organismos o personas jurídicas señaladas en el artículo 3 de esta ley, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, recibirán una bonificación anual equivalente a una remuneración básica unificada vigente en la fecha de pago, que será cancelada proporcionalmente de forma mensual. Para el caso de las o los servidores públicos del régimen especial de Galápagos, se pagará 2 remuneraciones básicas unificadas, a pedido escrito de la servidora o el servidor público. Este valor podrá recibirse de forma acumulada hasta el 15 de abril de cada año en las regiones de la costa e insular y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazonía. Este artículo habla que el empleador tiene la obligación de otorgar el 14º sueldo con el beneficio del derecho al trabajador, una vez al año, siendo este igual a una remuneración básica unificada, la cual puede ser recibida de manera acumulada o por fracciones mensuales según lo solicite el empleado. Artículo 99. Fondos de reserva. Los servidores y servidoras de las entidades, instituciones, organismos o personas jurídicas señaladas en el artículo 3 de esta ley tienen derecho a recibir anualmente y a partir del segundo año por concepto de fondo de reserva una remuneración mensual unificada del servidor equivalente a la que percibe, conforme a las normas pertinentes que regula la seguridad social. Una acotación. Para realizar un cálculo de fondo de reserva se debe de multiplicar el sueldo mensual y multiplicarlo por 8.33 y dividirlo para 100. Un ejemplo, si un trabajador gana mensualmente $600, recibirá para fondo de reserva un valor de 49,98 cada mes. Al año recibirá un salario adicional. El valor estará como fondo de reserva en el rol de pago. Artículo 100. Lo que tiene entendido es que los servidores públicos de alto nivel jerárquico, como el presidente, vicepresidentes, etcétera, tienen un sueldo unificado, es decir, que reciben la misma cantidad por permanecer en un cargo gubernamental, como por ejemplo, un docente gana mucho menos que un ministro, ya sea de salud, de educación, etcétera. Artículo 101 del Código del Trabajo nos dicen que las modificaciones de los grados que integran la escala de remuneraciones mensual unificada y los niveles estructurales de puestos que se encuentren ocupados por servidoras y servidores públicos serán aprobados mediante la resolución expedida por el Ministerio de Relaciones Laborales. Esto nos quiere decir, mi punto de vista, cuando una persona realiza un trabajo profesional o cumple con una determinada tarea en una empresa, espera recibir un pago por un esfuerzo. Dicha recompensa o retribución se reconoce como remuneración. Lo habitual es que la remuneración adquiere la forma de un sueldo o salario mensual y que al final de cada mes el trabajador recibe una remuneración fija por las tareas realizadas.
Artículo 102. Determinación de la remuneración. Los rangos que integran las remuneraciones mensuales serán fijados por el Ministerio de Relaciones Laborales y el Ministerio de Finanzas, de acuerdo al artículo 132. En las instituciones donde existen grupos ocupacionales, rangos o jerarquías, el Ministerio de Relaciones Laborales expedirá una escala de remuneraciones unificadas. El Ministerio de Relaciones Laborales fijará las escalas remunerativas a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Dichas escalas no excederán los techos como tampoco serán inferiores al piso. Por ejemplo, el salario máximo son los techos y los pisos es el salario básico. Capítulo 2. Régimen de remuneraciones y de los ingresos complementarios. Artículo 103 del Sistema de Remuneraciones. Es el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos orientados a racionalizar, armonizar y determinar la remuneración de las y los servidores de los estados y organizaciones contemplados en el artículo 3 de esta ley. Todo servidor público tiene el derecho de que se le sean reconocidas de manera adecuada las horas de servicio que éste ha prestado a la empresa, dependiendo del tipo de contrato que ejerza y de la labor que realice. Se le otorgará una remuneración económica regulada por el sistema laboral que debe ser cotizada como un salario digno, que cubra al menos las necesidades básicas del trabajador o de su familia. Artículo 104. Principios de las remuneraciones en los sectores públicos. ¿Qué nos dice este artículo? Nos dice que los puestos serán remunerados sobre la base de un sistema que garantice el principio de lo que la remuneración de las servidoras o servidores sea proporcional a sus funciones, eficiencia, responsabilidades y valorar la profesionalización, capacitación y experiencia, observando el principio de que el trabajador de igual valor corresponda a las remuneraciones. ¿Qué nos quiere decir este artículo mencionado? Que cada funcionario tendrá su remuneración de acuerdo al trabajo que desempeñe. Por ejemplo, la persona que trabaja en recepción no va a gozar del mismo salario de la persona que trabaja en el área financiera. Artículo 105. Preeminencia del presupuesto. La norma, acción del personal y el contrato de remuneración del servidor no podrá ser eficaz si no cuenta con una partida presupuestaria con la disponibilidad efectiva de fondos. Esto indica que se da el privilegio al conjunto de gastos e ingresos previstos para un periodo e incluye la partida presupuestaria que se encarga del cálculo de los gastos. En pocas palabras, se relaciona con la economía de ingresos y costos a través de un estudio. Ejemplo, el salario se paga por jornadas de labor por unidades de obra o tarea, el sueldo por mes y sin suprimir los días no laborables. Artículo 106. Pago por remuneraciones. El pago por remuneraciones se hará por mensualidades o quincenas vencidas. Todo trabajador, sea este que forme parte de la LOSEP o se enmarque en las disposiciones del Código de Trabajo, tiene derecho al pago de remuneración. El máximo deber de esta es garantizar la materialización efectiva de los derechos de sus ciudadanos. Por lo tanto, este revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, y este será de aplicación general y obligatoria. El pago de remuneración se hará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajador. Para el cumplimiento de tales efectos, el Acuerdo Ministerial número MDT 2015-0040, publicado en el Registro Oficial número 448 del 28 de febrero de 2015, establece la escala de remuneración mensual unificada para los funcionarios que ocupan niveles jerárquicos superior. Artículo 8. Pago de honorarios. Cuando, dentro de un mes, quedare vacantes o un puesto comprendido en el inciso primero del artículo anterior y la persona designada para tal cargo entrar al servicio después del primer día hábil de dicho mes, el pago de los servicios prestados será proporcional al tiempo efectivamente trabajado y cancelado, con cargo a la partida correspondiente. Sin prejuicio de lo señalado en el inciso anterior, los derechos de las y los servidores
se reconocerán desde el primer día del ejercicio de sus funciones. Se hará en la forma de honorarios en relación con el tiempo de la labor, aplicando el gasto a la partida correspondiente. Quiere decir que depende del tiempo que haya trabajado, se le pagará. De ahí la expresión proporcional. Artículo 9. Aplicación a la partida de gastos de personal. Este artículo nos refiere que si no hubiese fondos disponibles en la partida específica de pago de servicios prestados durante una fracción de mes, tal pago se efectuará por dicha fracción aplicando a la partida presupuestaria establecida para el efecto dentro del grupo de gastos de personal de la respectiva entidad, en forma de honorarios. Esto no quiere decir que si en dada ocasión la institución empleadora no contara con los fondos suficientes para pagar por el momento por los servicios adquiridos en determinado lapsus de tiempo, este pasará a formar parte de la partida específica al grupo de gastos de personal y se verá reflejada en forma de honorarios a final de mes. Artículo 110. Pago hasta el último día del mes. La remuneración de la servidor o servidor público que estuviese en el ejercicio de un puesto será pagado desde el primer día del mes hasta el último día, efectiva presentación de las actividades o hasta el último día del mes. En este caso, podríamos decir que un servidor público que es separado de su puesto de trabajo, e independientemente del día que sea, se le pagará todo el mes completo. Si es separado el 8, se le pagará todo el mes. Creación de cargo o aumento de remuneración, derecho a la 13ª remuneración a bono navideño. Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen hasta el 24 de diciembre a cada año una remuneración equivalente a la 11ª parte de la remuneración que hubiera percibido durante el año calendario. La remuneración a que se refiere el inciso anterior se calculaba de acuerdo a lo dispuesto del artículo 95 en ese código. Esto quiere decir que los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen mensualmente la parte proporcional a la 11ª parte de remuneración que perciban durante el año calendario a pedido escrito a los trabajadoras y trabajadores. Este valor podrá recibirse de forma acumulada hasta el 24 de diciembre de cada año. Artículo 112 de la remuneración de variables por eficiencia. Son mecanismos retribuidos a la remuneración mensual unificada de los derivados de la productividad y desempeño en el puesto de trabajo. ¿Qué nos quiere decir sobre la remuneración de variables? Que son unidades recompensadas en el salario unificado que recibe, en este caso, el servidor. El servidor, por la obtención de su desempeño, será valorado mediante las autoridades competentes. Además, nos indica que para su reconocimiento, su aplicación del sistema de indicadores aprobados por el Ministerio de Relaciones Laborales. Para que tengan un poco de comprendimiento, ¿qué nos quiere decir sobre los indicadores aprobados? Son aquellas normas que miden el resultado de este servidor, si este es favorable o no es favorable para ellos cumplir con el objetivo que ellos requieren. Pues ellos generan esta remuneración a este servidor y hacen este procedimiento mediante el Ministerio de Relaciones Laborales, como se lo indicaba anteriormente, por su eficiencia y es recompensado por la calidad de servicio que éste brinda. Artículo 113 sobre las bonificaciones geográficas. Nos dice que toda autoridad y servidores públicos recibirán un bonus económico añadido a su salario mensual con respecto a su difícil acceso a su ámbito laboral, cuyo presupuesto lo dictará el Ministerio de Finanzas. Para este bonus, el servidor necesitará continuar laborando en el lugar geográfico dictaminado por el Ministerio de Relaciones Laborales. Como un claro ejemplo, tenemos a los licenciados ejerciendo en su profesión en distintos lugares asignados por el gobierno, siendo estos afectados por el presupuesto a la hora de poder llegar a su ámbito laboral. Artículo 114. Pago por horas extraordinarias. Cuando las necesidades institucionales lo requieran y existan la disponibilidad de presupuestarias correspondientes, la autoridad nominadora podrá disponer y autorizar
a la servidora o servidor de las entidades y organismos contemplados en el artículo 3 de esta ley a laborar, hasta un máximo de 70 horas extraordinarias y 60 suplementarias al mes. No se obligará a la servidora o servidor público a trabajar horas extraordinarias o suplementarias sin el pago correspondiente, por necesidad de la administración pública debidamente justificada. La jornada de trabajo podrá exceder al límite de la jornada ordinaria prevista en el artículo 25 de esta ley, siempre que se cuente con la autorización máxima de la autoridad o la institución de su legado. Se considerará horas suplementarias aquellas que en el servidor laboren justificadamente fuera de su jornada legal de trabajo, hasta por 4 horas posteriormente a la misma, hasta por un total máximo de 70 horas al mes. Se considerará horas extraordinarias aquellas que el servidor labore justificadamente fuera de su trabajo laboral. Artículo 115. Sobre el pago de las Fuerzas Armadas, sobre las policías y bomberos. En esta ley se puede ver que los servidores públicos y servidoras de las Fuerzas Armadas, policías en activo y bomberos tienen una peculiaridad acerca de sus horas pagadas. Digamos que ellos no percibirán en sus horas extraordinarias y suplementarias un beneficio económico, sino que tendrán una compensación por parte del Ministerio de Relaciones Laborales de acuerdo a si hubiese un lugar que mereciese esa compensación. Eso quiere decir que tanto como militares, como policías y bomberos tienen un sueldo fijo, el cual ellos van aumentando de manera de rango. Van subiendo su sueldo siempre y cuando se vayan preparando y vayan adquiriendo más experiencia. Artículo 116. Prohibiciones. Prohibición de concesión de préstamos institucionales. Prohíbese a las autoridades y responsables de la gestión financiera institucional conceder préstamos y títulos a cualquier persona de cualquier naturaleza y a los servidores señaladas en el artículo 3 de la LOCEP, con fondos provenientes de los recursos presupuestarios institucionales asignados bajo su funcionamiento, así como los generados bajo autogestión. Saldos de partidas presupuestarias no constan dentro de la fuente de financiamiento laboral, así como recursos públicos que no sean de anticipo de remuneración. Las servidoras o servidores públicos quienes no transgredan, esto quiere decir quienes no acaten esta ley, responderán personalmente y con el dinero sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales, quienes pudieran establecerse en la Contraloría General del Estado, organismo quien vigila el correcto funcionamiento de esta normativa. Es importante destacar que las personas quienes hayan sido sancionadas no recibirán su remuneración mensual hasta que acabe el tiempo de sanción, así como tampoco podrán ejercer sus funciones ni acercarse a su lugar de trabajo. En el artículo 117 de la Ley Orgánica del Servidor Público también nos menciona de que estos tienen terminantemente prohibido recibir de 2 o más remuneraciones y asimismo del pluriempleo. Esto sin perjuicio de lo ya escrito en la Constitución de la República. Esto quiere decir que ningún título o algún servidor público como gobernador, intendente, ministro o viceministro puede recibir 2 remuneraciones de funciones diferentes provenientes de otro tipo de funciones que están contemplados en el artículo 3 de esta ley. Un ejemplo puede ser de que un gobernador no puede ser concejal ni alcalde de una ciudad al mismo tiempo, así como un ministro puede ser encargado de 2 carteras diferentes. Las únicas excepciones que hay ante el inciso anterior se centra en las personas que son requeridas y necesarias por su conocimiento o experiencia, como por ejemplo para dar alguna capacitación a docentes, personal administrativo de alguna entidad. También pueden ser músicos, profesionales, instructores, entre otros, siempre y cuando esas capacitaciones se desarrollen por algún organismo o alguna entidad del Estado. Y asimismo, que esas capacitaciones se desarrollen fuera de la jornada laboral. 118. Intransferibilidad e inembargabilidad de remuneraciones y pensiones. Los valores de la remuneración y pensiones
de los servidores y servidoras a un trabajador sujeto a la ley son intransferibles, inembargables, excepto para el pago de alimentos debido a la ley. Se prohíbe toda clase de descuentos de las remuneraciones de la servidora o servidor público que no sean expresamente autorizados por o por la ley. Un ejemplo básico: a un servidor público no le puede transferir su dinero a un banco sin que le hayan notificado. Peor, poder embargarle bienes sin él tener el dicho conocimiento. Lo único que pueden hacer cuando debe una pensión alimenticia, le pueden retener el dinero, pero haciéndole saber en base a oficios y a correos electrónicos para que dicha persona, dicho servidor, tenga conocimiento de lo que va a pasar con su dinero. De ahí para allá, su dinero no puede ser tocado. Solamente con un juicio de coactiva puede pasar esto, pero en base a un conocimiento que tenga dicha persona. Artículo 119. Indemnización por accidente de trabajo o enfermedad. Este artículo se refiere a pagar una cantidad de dinero a una persona para compensar un daño de un suceso imprevisto que ocasiona al trabajador lesión corporal como consecuencia del trabajo. Es decir, el dinero que otorga la empresa a un servidor que se ha accidentado y como consecuencia provoca disminución de sus capacidades. Dicho accidente ocurrió dentro del área laboral. En caso de suscitar fallecimiento del servidor o servidora, sus herederos serán indemnizados, de acuerdo con los límites establecidos. Se asume como lugar de trabajo desde que el servidor o servidora sale de su domicilio con dirección al trabajo y viceversa. Las pensiones de subsidio dependen del tipo de discapacidad, mientras que para acceder al derecho de estas pensiones, el servidor o servidora debió haber acreditado por lo menos 6 aportaciones mensuales consecutivas al Seguro General de Riesgo. Estructura de la gestión de las unidades de administración y talento humano. Están estructuradas en una gestión media la conformación de procesos y estarán ingresadas básicamente por la calidad de servicio, atención al usuario y la gestión institucional en el ámbito de atribuciones y competencias, manejo técnico de talento humano. Tenemos la administración del talento humano, remuneraciones e ingresos complementarios, salud ocupacional. Los procesos enunciados anteriormente pueden ser unificados de divididos de acuerdo a la complejidad, tamaño y organizacional, necesidades prioritarias de la institución. Los atributos y acciones de una de esta estructura, ya sea institucional, posicional, manuales de descripción, valoración y clasificación de puesto de cada una de las instituciones. Como podemos ver, tienen un ámbito de calidad del servicio, atención y usuario, a la que la gestión va a comenzar como proceso enunciado anteriormente. En el artículo 121 dice de la responsabilidad por pago indebido. Esto se refiere a que todo servidor público tiene que pagar a cada uno de sus empleadores lo que le corresponde por su trabajo. Un ejemplo, estoy trabajando en una empresa y voy a pagar a un empleador por X cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo voy a maquillar los valores que van a salir de caja y entonces mi empleador viene y acepta el dinero para repartirnos a medio. Ahora, si me llegan a descubrir, me van a despedir y tendría que reintegrar nuevamente estos valores que salieron de caja y todo lo que he pagado indebidamente. En sí, esto es como normalmente ahora se escucha que se crean todo lo que son las compañías fantasmas. Artículo 122. De los presupuestos. El presupuesto general del Estado y los presupuestos de las entidades y organismos contemplados por el artículo 3 de esta ley elaborarán y ejecutarán, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas sobre la materia. Este artículo hace referencia a los presupuestos del Estado y las entidades y las organizaciones mencionadas en el artículo 3, que mediante el mandato se las manejará con respecto a lo que se requiere.
Artículo 123. Viáticos, movilización y subsistencia. ¿Qué nos quiere decir esto? La reglamentación para el reconocimiento y pago de viáticos, de movilizaciones y subsistencia será expedida mediante acuerdo del Ministerio del Trabajo de conformidad con la ley. Vamos a hacer un pequeño análisis de qué nos quiere decir este artículo. Este estipendio será aplicable cuando los servidores y los obreros se trasladen a otra ciudad o centro poblacional dentro del país, no puede ser fuera del país. Si se encuentra fuera de su lugar de trabajo, deberán pernoctar. ¿Qué significa este término? Significa pasar la noche o dormir fuera de la vivienda habitual. Artículo 124. Viáticos por gastos de residencia. Los servidores o servidoras que tuvieren su domicilio habitual fuera de la ciudad en la cual presten sus servicios y por tal motivo deban trasladarse a su residencia a otra ciudad, de que salvo el caso que fundamentalmente apruebe el Ministerio de Relaciones Laborales para cubrir los gastos de vivienda, tendrán derecho a un viático que no podrá superar los 3 salarios unificados por mes para los trabajadores en general del sector privado, de conformidad con esta ley. Esto da que sí tienen beneficios, que los pueden dar, pueden venirse o pueden ir de una ciudad a otra, siempre y cuando el Ministerio Laboral sea el que apruebe. Artículo 125 de las dietas. Aquellos miembros que no percibieran ingresos del Estado y que fueran designados como representantes o vocales a directorios, juntas, comités o cuerpos colegiados en general de las instituciones del Estado, tendrán derecho a recibir dietas de conformidad a las regulaciones que para el efecto emita el Ministerio de Relaciones Laborales. Los miembros designados o delegados que representen a entidades del Estado tendrán derecho a recibir un valor pecuniario de acuerdo a la conformidad de regulaciones emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales. Artículo 126 de la subrogación. El servidor que deba subrogar en el ejercicio de sus funciones superiores, cuyo titular se encuentre ausente, recibirá la diferencia de la remuneración mensual unificada que corresponda al subrogado. Durante el tiempo que dure el reemplazo, esto se realizará mediante la ley por orden escrita de autoridad competente. Artículo 127. Encargo a puesto vacante. El encargo de puesto vacante procede por disposición de ley o por orden escrita de autoridad competente. Asume el ejercicio de un puesto directivo ubicado o no en la escala de nivel jerárquico superior. El pago por encargo se ejecutará a partir de la fecha en que se realice el acto administrativo, hasta la designación del titular del puesto. Artículo 128 de la jubilación. Señala que las servidoras o servidores de las instituciones determinadas en el artículo 3 podrán acogerse a la jubilación definitiva cuando hayan cumplido los requisitos de jubilación que establezcan las leyes de seguridad social. Este artículo habla del derecho de la jubilación para personas que hayan cumplido los requisitos que demandan las leyes de seguridad social. Artículo 129. Beneficio por jubilación. Las y los servidoras o servidores de las entidades y organismos comprendidos en el artículo 3 de esta ley que se aconsejan a los beneficios de la jubilación tendrán derecho a recibir por una sola vez 5 salarios básicos unificados de trabajador privado por cada año de servicio contado a partir del 5º año y hasta un monto máximo de 150 salarios básicos unificados de trabajador privado en total, para cuyo efecto se efectuarán las reformas presupuestarias correspondientes en función de la disposición fiscal existente. Se podrá pagar este beneficio con bonos del Estado. Se efectuarán de esta disposición los miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Los jubilados y quienes reciban pensiones de retiro solamente podrán reingresar al sector público en caso de ocupar puestos de libre nombramiento y remoción y aquellos comprendidos dentro de la escala de nivel jerárquico superior, así como puestos de docencia universitaria e investigación científica. En caso de reingreso al sector público, el jubilado que ya recibió este beneficio
no tendrá derecho a recibirlo nuevamente. Dice que el Ministerio de Relaciones Laborales es la entidad encargada de regular la calidad de servicios que brindan organismos institucionales y entidades, esto a base de establecidos por las metas gubernamentales del Plan de Desarrollo. La interpretación para evaluar el funcionamiento y cumplimiento de las normas mediante la evolución y usuario, cliente, externos, mediante la observación de todos estos parámetros para darse la certificación de calidad, lo cual beneficia a los trabajadores ya que permite recibir el trato y la remuneración que estipula el Código del Trabajo. Esta certificación de renovación conforme la ley que le indique.